Buenos días amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos problemas en integrales dobles en coordenadas polares. Nos piden evaluar la siguiente integral. Fíjense pues, evaluar la integral doble de la función cuadrado de x por y en la región D definida por la mitad superior del disco con centro en el origen y radio 5. Aquí tenemos un radio de 5 unidades y la región que nos interesa es la región remarcada en violeta. Esa es la región D que nos interesa, ¿sí? La mitad superior del disco con radio 5 unidades y centro en el origen. Este centro del disco corresponde también al origen de coordenadas, ¿verdad? Bueno, nosotros podríamos evaluar esta integral doble en coordenadas cartesianas, pero sería extremadamente trabajoso. ¿Por qué? Porque las coordenadas cartesianas no se ajustan a un contorno circular. Lo que más se ajusta a un contorno circular son las coordenadas polares. Entonces esta doble integral, si yo la quiero calcular en este contorno, necesito transformar estos elementos a coordenadas polares. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y la relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas se observa en esta gráfica. Un punto P puede estar definido por una distancia dirigida en X y por una distancia dirigida en Y, pero ese mismo punto P puede estar definido por coordenadas polares, ¿sí? Una distancia que hay del origen al punto en cuestión, llamada distancia radial, y luego un ángulo medido desde el eje polar que coincide con el eje X, el eje polar coincide con el eje X, entonces el ángulo se mide a partir del eje polar hacia la semirrecta generada por la distancia radial. Entonces este punto P se caracteriza por este segmento radial, distancia R, y por el ángulo medido desde el eje polar hacia dicho segmento. Los valores positivos de θ son en contra del reloj, es decir, en este sentido se considera un ángulo positivo. Bueno, y la relación entre coordenadas cartesianas y polares viene dada por esta ecuación. X es igual a r coseno de θ y y es igual a r seno de θ. Y además r cuadrado pues es la suma del cuadrado de x y el cuadrado de y. Y con esa geometría podemos transformar nosotros coordenadas cartesianas a coordenadas polares y viceversa. Bueno, entonces esta función de dos variables se va a mover en toda esta región. Y ahora en vez de tener una cuadrícula rectangular, vamos a tener una cuadrícula polar. Una cuadrícula polar, ¿cómo se genera? Voy a dividir la región en un montón de rodajas, como se muestra. En esta figura tengo una pequeña rodaja. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo de abertura en esta pequeña rodaja es un diferencial de ángulo, un diferencial de θ. Y ahora esta rodaja la voy a subdividir en pequeños elementos, ¿sí? Y entonces voy a tener una cuadrícula polar. Vamos a centrarnos en este pequeño elemento polar. Vamos a hacer un zoom de este pequeño elemento polar. Lo estamos mostrando acá. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Este pequeño elemento polar
se genera mediante un diferencial de ángulo, que ya lo tenemos, ¿verdad? Un diferencial de ángulo teta, ¿sí? Esta pequeña cuña, para generarse, requirió un pequeño ángulo teta, un diferencial de ángulo teta. Y ahora, este pequeño elemento de acá, ¿cómo se genera? Des en cuenta que la distancia que tengo acá es igual a r de teta, ¿sí? Sería el principio de la pequeña cuña polar, ¿verdad? A esto se le llama cuña polar. Entonces, esta pequeña distancia viene dada por r de teta. Ahora, si esta pequeña distancia se traslada un dr, entonces ya tengo un diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de este diferencial de área, definido por r de teta de r, o lo que es lo mismo, r de teta, dentro de este diferencial de área yo escojo un punto. Generalmente se escoge el punto central. Y ese punto central definido por coordenadas x, y es donde yo voy a evaluar la función. ¿Sí? Luego de evaluada esta función, ya puedo armar el producto imagen de la función diferencial de área. ¿Sí? Tengo el diferencial de área, tomo un punto dentro de esa cuña polar, evalúo la función. Al tener la imagen de la función, la multiplico o armo el producto imagen de la función por área, y ya tengo el efecto de la función en esta pequeña cuña polar. Entonces ahora me toca sumar el resultado de todas las cuñas polares, es decir, el resultado de esta, de esta, de esta y así sucesivamente. Cuando tenga la primera rebanada, ahora el resultado de la primera rebanada, ahora toca sumar esa rebanada desde su inicio hasta su fin, ¿sí? O básicamente necesito aplicar la integración doble. Bueno, entonces, ¿cuánto vale x? Pues viéndolo en términos de coordenadas polares, x vale esto, ¿sí? X está al cuadrado. ¿Cuánto vale la coordenada y? En términos de coordenadas polares, esto viene siendo la coordenada y. ¿Cuánto vale el diferencial de área? Este diferencial de área es igual a r de teta. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Bueno, pues mis radios van desde 0 hasta 5. Entonces la primera integración, que es con respecto al radio, va a ir de 0 a 5. ¿De dónde a dónde se van a mover mis rebanadas? Se van a mover desde 0 a pi, desde acá hasta acá, porque esa es la región D definida por el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo haya evaluado esta doble integral en términos de r y de teta, habré encontrado el efecto de la función de dos variables que me estaban pidiendo en esta región D. Entonces, debo de resolver esta doble integral. Eso me lleva a lo siguiente. Me lleva a esto. Al integral respecto de r voy a tener lo siguiente. Voy a tener esto. Evaluando en los límites 0 y 5, voy a llegar a lo siguiente. Voy a llegar a esto. Y ahora toca integrar respecto de teta. ¿Estamos de acuerdo? La integración respecto de teta es fácil de calcular. Tengo que hacer una sustitución por u. Digo que u es coseno de teta. La derivada
de u respecto de teta es igual a menos seno de teta. Eso significa que los diferenciales de u en negativo son iguales a seno de teta. Eso me lleva a que esta integración en términos de u se puede ver de esta manera. Al integrar con respecto a u voy a tener esto. Como estos límites de integración están en variable original teta, ¿sí? Como estos límites de integración están en variable original teta, tengo que pasar mi variable u a la variable original y entonces resulta que esta integral resuelta mediante variable u a la larga es igual a menos 625 tercios el cubo del coseno de teta evaluado en el límite superior pi, evaluado en el límite inferior 0. Eso me va a generar como resultado 1250 tercios. 1250 tercios. Vamos a poner esto acá. El efecto de esta función de dos variables sobre la región D, resuelto mediante coordenadas polares, es igual a 1250 tercios. Queda como tarea lo siguiente. Evalúe usando polares esta función de dos variables en la región definida en el primer cuadrante encerrada por el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y las rectas x igual 0, y igual x. Recuerda, las matemáticas las dominamos si las trabajamos. Hasta la próxima.